Preside este evento, inauguración de la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades de Pachuca, Hidalgo, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompaña el gobernador constitucional del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. El secretario de Salud, David Kersenovich Stalnikowicz. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La subdelegada médica ISSSTE Hidalgo, María del Consuelo Cabrera Morales. El director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán. La directora de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades, Andrea Zucchi Hernández Vargas. La jefa de enfermeras de la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades Pachuca, María del Rocío Santoyo Godínez. El presidente municipal de Pachuca de Soto, Jorge Reyes Hernández. Asimismo, damos la bienvenida a las y los presidentes municipales que nos acompañan, así como a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. Gracias. Siempre es un privilegio recibir a nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es su casa, presidenta. Hidalgo es su casa. Quiero compartirles que esa frase que expresó la presidenta de la República hace algunos días, que el país tenía y tiene una deuda histórica con Hidalgo, marca sin duda su programa de gobierno y refleja en los anuncios y en los compromisos que ha venido realizando que esa deuda tiene el inicio de ser saldada. Porque en el transcurso del tiempo, ante la indolencia, la indiferencia de muchos gobiernos, estando tan cerca de la zona metropolitana, sufrió nuestro estado, nuestra entidad, un abandono. Una agresión incluso al medio ambiente en algunas regiones, como en la región de Tula, y esto tiene que inhibirse a través de acciones, a través de inversiones, y eso lo ha manifestado públicamente, pero a partir también de reuniones, desde que fue electa como candidata, electa como presidenta electa, con diversos grupos de trabajo, en donde ha manifestado ese interés del gobierno federal hacia nuestra entidad. Respondiendo a los resultados de una elección que obtuvo aquí en la entidad, en la elección pasada, por más de 1 millón de votos. Ahí se manifestó con más del 67% la empatía, la fe y la esperanza que le tiene el pueblo de Hidalgo hacia nuestra presidenta, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos mexicanos.
Apreciamos mucho el acompañamiento del doctor David Kersenovi, secretario de Salud, de mi compañero y amigo Martí Batres Guadarrama, del licenciado Carlos Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar, de la doctora María del Consuelo Cabrera, de la doctora Andrea Zucchi Hernández, de la licenciada María del Rocío Santoyo, del doctor Gustavo Reyes Terán, del presidente municipal de Pachuca, de Jorge Reyes, y de todas y todo el personal médico de enfermería que todos los días demuestra con su trabajo, con su dedicación, el amor que le tienen a su profesión y a las personas que vienen a consultarles. En el trabajo que desempeñan hay un alto sentido social y un alto sentido humano, porque está en riesgo la integridad y la vida de las personas. Por ello es de reconocerse y de agradecerse que cada visita de nuestra presidenta trae buenas noticias para Hidalgo. Hoy, la inauguración de esta clínica de especialidades y la posibilidad de atender a más de 158,000 hidalguenses de 11 municipios. Eso es, sin duda, de reconocer y de agradecer. Queremos compartirle, Presidenta, que estamos unidos, las y los hidalguenses, en torno a usted, en estos momentos difíciles para el país. Hay manifestaciones que, independientemente de su plataforma ideológica, de sus diferentes formas de pensar, hay unidad del pueblo de Hidalgo en torno a nuestra Presidenta de la República por amenazas externas que ponen en riesgo, sin duda, la estabilidad, no solamente de un país, sino de todo un entorno económico. Por ello, sienta usted el cariño de las y los hidalguenses y le repito, Hidalgo es su casa. Bienvenida, Presidenta. A continuación, hace uso de la palabra el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México. Licenciado Julio Menchaca, Gobernador del Estado de Hidalgo. Amigas, amigos del Presidium, amigas, amigos, todos, comunidad médica, derechohabientes y amigas y amigos de Pachuca y del Estado de Hidalgo. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, es una conquista social de la clase trabajadora, en buena medida de maestras y maestros. Surgió en 1960 para ofrecer bienestar a los trabajadores del Estado con hospitales, clínicas, vivienda, pensiones, jubilaciones, préstamos, guarderías, estancias infantiles, centros recreativos, tiendas y otros servicios. Durante más de 20 años, sus servicios públicos se expandieron. Se construyeron muchas unidades médicas, viviendas de interés social, tiendas, estancias infantiles. Todo era totalmente público y, por supuesto, de alta calidad. En aquellos días, yo recuerdo, porque así como la presidenta dijo que estuvo en una guardería del ISSSTE, yo también recuerdo que en aquellos días, cuando entre maestros, porque mis padres fueron maestros, decían que alguien estaba muy mal de salud. Recuerdo cómo decían, esa operación solo se la pueden hacer en un hospital del ISSSTE, porque tenía lo más avanzado y se estaba desarrollando todo el tiempo. Pero llegó el neoliberalismo y desde mediados de los 80 se empezó a afectar a nuestra institución.
Se estancó su crecimiento, se abandonó, más tarde se desmanteló y finalmente comenzó su privatización. Los neoliberales vendieron la idea de que todo lo privado era de buena calidad y todo lo público era de mala calidad. Después de abandonar al ISSSTE por año, nos dijeron que si se privatizaba el ISSSTE, se elevaría la calidad de su servicio. Y así ocurrieron muchas cosas. Se rentaron inmuebles privados para poner consultorios del ISSSTE, se transfirieron recursos públicos a hospitales privados para atender a derechohabientes del ISSSTE, se le entregaron a empresas privadas los servicios médicos esenciales, como hemodinamia, anestesia, imagenología, osteosíntesis, endoscopía, cirugía de mínima invasión, laboratorio, banco de sangre, cirugía cardiovascular, hemodiálisis y tamiz neonatal. Todo lo que acabo de comentar fue privatizado. Afuera de un hospital decía ISSSTE, adentro operaban puras empresas privadas. Y bueno, incluso a través de la figura de asociaciones público-privadas, se construyeron y administraron hospitales del ISSSTE que en realidad eran privados, con administraciones privadas, pero sostenidos con recursos públicos. También, por cierto, se privatizó el sistema de pensiones, se desmantelaron las tiendas de Superiste, se le quitó a Fobiste la atribución para construir vivienda social para las y los trabajadores y sus familias. Fueron más de 30 años de privatizaciones continuas. ¿Y cuál fue el resultado? No fue bueno. No resultó cierta la teoría de que privatizar elevaría la calidad del servicio público. Con las privatizaciones se precarizaron servicios, equipamientos, salarios, y con las privatizaciones también crecieron negocios privados. Afortunadamente, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México, comenzó el rescate del ISSSTE con 4 acciones fundamentales. 1, iniciar la adquisición de equipos médicos de última generación, de alta gama. 2, nacionalizar los servicios médicos integrados, como los que mencioné. 3, nacionalizar los hospitales privados tipo asociación público-privada. Y 4, iniciar la construcción de nuevos hospitales. Bueno, déjenme decirles que con la presidenta Claudia Sheinbaum, en sus primeros 100 días, concluyó la instalación de modernos equipos de hemodinamia, anestesia, tomografía, mastografía, resonancia magnética, rayos X en muchos hospitales del ISSSTE en el país. También de todos los servicios médicos que mencioné que fueron privatizados, concluyó la nacionalización de los servicios de hemodinamia, anestesia e imagenología. Y también concluyó la nacionalización de los hospitales privados de Villahermosa, Tabasco, Mérida, Yucatán y Tepic, Nayarit. Asimismo, se puso en operación total, en funcionamiento pleno, la Clínica Hospital de Palenque, Chiapas, y se incorporó el ISSSTE al programa La Clínica es Nuestra. Ayúdenos a difundir que el próximo sábado 15 de febrero a las 10 de la mañana, todas y todos los derechohabientes pueden acudir a su asamblea en su clínica para votar
qué obra hace falta, qué equipamiento hace falta, qué mobiliario hace falta en su clínica, y para elegir un comité que va a ejercer esos recursos de forma participativa. Asimismo, se acordó otra cosa en otro terreno que no es la salud, sino la vivienda, pero muy importante también, que es el congelamiento, reducción y hasta condonación de 400,000 deudas de trabajadores del Estado con el Foviste para facilitar que obtengan ya su vivienda. Esto ya fue votado por la Comisión Ejecutiva de Foviste. Y entre muchas otras cosas, con la presidenta se anunció hace unos días, apenas hace un par de días, la inauguración de 5 nuevos hospitales del ISSSTE para este año, en Acapulco, Guerrero, Tlajomulco, Jalisco, Tampico, Tamaulipas, Torreón, Coahuila y en Pachuca, Hidalgo. Esta es una clínica hospital. Se denomina Clínica de Medicina Familiar con especialidades. Es, digamos, una de primer nivel, pero combinada con atención de especialidades de tercer nivel. Cuenta con 29 consultorios de medicina familiar, psicología, nutrición, gerontología, odontología. También cuenta con estas especialidades: ginecología, traumatología, medicina interna, pediatría, oftalmología y ginecología. Cuenta con estos servicios para el diagnóstico: rayos X, ultrasonografía, mastografía, laboratorio. Y cuenta con servicios de archivo clínico, atención al derechohabiente, trabajo social, vigencia de derechos, farmacia y una cosa muy importante, telemedicina, para ayudar a la atención de personas que viven en lugares lejanos y ayudar en la prevención, promoción de la salud. Esta clínica hospital, todo lo que acabo de mencionar, requirió una inversión de 156 millones de pesos. Y como dijo el gobernador, se va a atender a una población de casi 160,000 derechohabientes de municipios como Epazoyucan, Mineral de la Reforma, San Agustín, Tlaxiaca, Zempoala y Pachuca, entre otros. Habrá aquí una comunidad de personal como de unos 170 integrantes, de personal médico y de medicina, enfermería, trabajo social, administrativos. Y también, por otro lado, es importante decir que toda esta labor que implica la inauguración de este hospital o esta clínica hospital se inscribe en el fortalecimiento del primer nivel que le interesa mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum para la prevención, un contacto muy fuerte primario para detener cualquier evolución de enfermedades. Amigas y amigos, quiero decirles que la presidenta Claudia Sheinbaum está apoyando mucho al ISSSTE. Lo está apoyando en muchos terrenos. Y de hecho, ya anunció que va a mandar una iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE para 2 cosas muy importantes. Bueno, 3 cosas. Una es regresarle al Foviste sus facultades para construir, rehabilitar, mejorar y arrendar a bajo costo la vivienda social. La otra, fortalecer el financiamiento del ISSSTE. Y con ello, porque muchos preguntarán, ¿por qué se va a fortalecer el financiamiento? ¿Qué se va a hacer? Pues una cosa que le interesa mucho a la presidenta, mucho, es homologar los salarios del ISSSTE con los del IMSS
para subir los salarios del personal médico del ISSSTE y que no ganen menos que en el IMSS. Eso es lo primario, lo número uno. Y con ello, la renovación de la infraestructura física de las clínicas y hospitales del ISSSTE. Agradecemos mucho a la presidenta todo este apoyo. Eso redunda en un fortalecimiento del estado de bienestar social que construye la cuarta transformación y, por supuesto, eso hace también de muchas y muchos rostros sonrientes que con entusiasmo apoyan este proceso que implica bienestar para las mexicanas y para los mexicanos. Muchas gracias, amigas y amigos. ¡Que viva el ISSSTE! ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! Solicitamos la intervención de manera respetuosa del secretario de Salud, David Kersenovich Stalnikowicz. Buenos días a todas y todos. Saludo con mucho afecto a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca, y a todos los componentes del presidium. Déjenme comentar en breves palabras algunos aspectos que creo que son muy relevantes del evento que nos convoca el día de hoy. Pero lo primero que quisiera destacar y comentarles a ustedes es el compromiso que tiene nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con la salud. Su compromiso es de tal magnitud que no cometo, espero, ninguna indiscreción en comentar que semanalmente nos recibe y nos dedica tiempo precisamente a escuchar de qué se trata la salud en nuestro país. Gracias, presidenta, por todo eso, pero además porque nos ha señalado claramente que lo más importante es lograr un sistema de salud sólido, público, para todas y todos los mexicanos. Un sistema público de salud fuerte es necesario para avanzar en lo que corresponde a la salud de un país. Pero nos ha instruido además que debe de ser hecho todo con calidad y con seguridad, de tal manera que aquello que se implemente, como lo que acudimos el día de hoy, contribuya precisamente a tener un sistema de salud con calidad y seguridad. Y las instalaciones que el día de hoy se están inaugurando son claro ejemplo de eso. Y permítame señalar algunas de las características. Una de ellas es que ofrece un sistema de atención médica integral, porque decimos hay medicina general, hay medicina familiar, hay especialidades, pero si nos detenemos a pensar un momento en qué consiste eso, nos damos cuenta de la importancia de la calidad y seguridad. Un paciente diabético que acuda aquí a consulta podrá ser visto por su médico general y médico familiar, pero al mismo tiempo podrá ser visto por el endocrinólogo y podrá ser visto por el oftalmólogo y podrá ser visto por el odontólogo. Y si tiene alguna complicación y se detecta en la fase temprana, que es lo que se le llama la atención primaria, podrá incluso tener la oportunidad de acceder a telemedicina y de consulta. De tal manera que no es nada más ofrecer una consulta a un paciente, sino que hacerla con esa instrucción que nos ha dado la presidenta de que sea con calidad y que sea
con seguridad. A la vez nos manda otro mensaje que es muy importante. No tenemos que esperar a tener la enfermedad. Tenemos que tener medidas preventivas y atención primaria. ¿Qué quiere decir atención primaria? Si alguien tiene a un diabético en su familia o a un obeso en su familia, debe de pensar que el resto de su familia está en riesgo. Y entonces este tipo de clínicas lo que ofrece es la oportunidad de detectarlo antes de que tengan que acudir al médico y poder venir y tener una consulta de tal manera que le sea de beneficio no nada más a la persona, sino a su núcleo familiar. Cuando hablamos de médico familiar, quiere decir el médico que atiende a la persona, pero que también atiende a la familia. Y creo que estos espacios son verdaderamente muy relevantes. Yo felicito a Martí por este esfuerzo que ha hecho el ISSSTE. Y agradezco a todos ustedes que están comprometidos con la salud de las personas. Y nótese que digo de las personas y no necesariamente de los pacientes. Y agradezco a nuestra presidenta porque cada espacio que se va inaugurando es un avance en la calidad y seguridad. Muchas gracias, presidenta. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias. Me da mucho gusto estar en Pachuca, estar con ustedes aquí en Hidalgo. Quiero agradecer y felicitar por el gran trabajo que hace el gobernador Julio Menchaca. Gracias, Julio, por tu entrega, tu visión. También quiero saludar a Jorge Reyes, presidente municipal de Pachuca. Ya me dijeron que eres un joven incansable, que los domingos te vas a las colonias, estás trabajando. Felicidades por tu trabajo. A las médicas, enfermeras, enfermeros, médicos de esta clínica, muchas felicidades. Gracias por su trabajo permanente, por dedicar su vida a los demás. Ese es, en esencia, el trabajo de las y los trabajadores de la salud. Decidieron entregar su vida a la de los demás y eso es algo hermosísimo. Así que muchas gracias por el trabajo que realizan todos los días. Y al equipo de trabajo, al doctor Kersenovich, es uno de los grandes médicos del país y decidió ser secretario de Salud. Es un privilegio. Al doctor Reyes Terán también, que es un gran médico también y ahora decidió ser el director médico del ISSSTE. Y bueno, a mi compañero, amigo, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, un luchador social y un servidor público ejemplar, Martí Batres. Gracias, Martí. Pues estoy muy contenta con ustedes inaugurando este centro de salud, esta clínica de primer nivel y de especialidades, que es un nuevo esquema de atención, en donde no solo es el primer nivel, sino que también hay especialidades para atender por lo menos en consulta externa a las personas que lo necesitan, a los trabajadores del Estado que lo necesitan, y está muy vinculada pues con el hospital que está aquí muy cerca y con todos los servicios de salud del ISSSTE.
uno de nuestros objetivos, o uno de los grandes objetivos de la transformación que estamos viviendo en México, que inicia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es recuperar lo público. Durante todo el periodo neoliberal, que fue este periodo en México de 1982 al 2018, se dedicaron a decir que lo público era malo, que el gobierno y el Estado mexicano no tenía por qué atender la salud, no tenía por qué dar educación, no tenía incluso que atender lo más básico, los grandes derechos del pueblo de México. Y decidieron que lo privado era mejor, que siempre lo privado era mejor. Incluso a los trabajadores del Estado se les veía mal. El maestro de educación pública, mal frente al maestro de educación privada. O al médico de una institución pública como si fuera menos que un médico que da atención en una clínica privada o en un hospital privado. Y entonces minimizaron el trabajo de los servidores públicos, pero además generaron esta idea de que lo privado siempre era mejor que lo público. Y se equivocaron tanto que empobrecieron al pueblo de México, se equivocaron tanto que generaron grandes desigualdades, se equivocaron tanto que hicieron una reforma educativa que lastimó al Magisterio Nacional. Se equivocaron tanto que privatizaron los servicios de salud dentro del ISSSTE, dentro del Seguro Social y dentro de las instituciones de salud pública. Como si el ISSSTE no pudiera tener sus propios laboratorios, o como si el ISSSTE no pudiera tener los servicios que se dan en una clínica o en un hospital, como si lo privado fuera mejor que lo público. Y la verdad es que hay espacio para lo privado y hay espacio para lo público, pero lo público es público. Y ahora con la transformación estamos recuperando la esencia de las instituciones públicas. Estamos recuperando a Pemex, a Petróleos Mexicanos, una empresa pública del pueblo de México. Estamos recuperando a Comisión Federal de Electricidad como empresa pública. Estamos recuperando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos recuperando la federalización de los servicios de salud con el IMSS Bienestar, una nueva institución pública que tiene que fortalecerse y que va a dar mucho a las mexicanas y a los mexicanos. Y estamos recuperando al ISSSTE, a esta gran institución que ha dado tanto a nuestro país, tanto. En efecto, yo soy hija del ISSSTE, porque yo acudí a la guardería del ISSSTE desde los 8 meses de edad. Mi madre trabajaba y me llevó a la guardería del ISSSTE, igual que a mis hermanos. Y yo tuve a mi hija en el Darío Fernández en el ISSSTE, en la Ciudad de México. Así que quiero mucho a esta institución y además, pues mi afiliación está en el ISSSTE porque soy trabajadora del Estado como muchos otros trabajadores del Estado. Esta idea de que el ISSSTE pues es una institución que no da buenos servicios de salud es falsa. Aquí están las y los médicos del ISSSTE, aquí están las y los enfermeros del ISSSTE o los y las enfermeras del ISSSTE, que son de lo mejor que tiene nuestro país, lo mejor. Y entonces cuando digo que estamos en el segundo piso de la transformación, pues es que ya hubo un primer piso que puso el presidente López Obrador y a nosotros nos toca la siguiente etapa de la transformación, de la recuperación de lo público. Entonces, no solamente se trata de construir más hospitales y más centros de salud, que es importante. Este año vamos a terminar 26 hospitales más entre el IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE,
y 12 unidades de medicina familiar, también entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. ¿Con qué? Con recursos públicos. El otro día en una mañanera me preguntaban que si íbamos a seguir recuperando los hospitales que están concesionados en realidad con esta famosa regla de inversión público-privada, que en realidad pues es que los privados operen y el gobierno va dando el dinero cada año. Y sí, vamos a recuperar todo lo que es toda la inversión público-privada en el pasado. Y todos los hospitales, unidades de medicina familiar, centros de salud, todo van a construirse con recursos públicos del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, sin cobrar nada a los derechohabientes, porque la salud es gratuita, no se debe cobrar un centavo por el derecho a la salud. Que quien tenga recursos y quiera ir a un centro de salud privado, a un hospital privado, pues tiene todo el derecho de hacerlo, pero el Estado mexicano, el gobierno debe garantizar que el acceso a la salud es gratuito. Entonces, además de la construcción de estos hospitales y nuevas unidades que vamos a construir, este año decidimos consolidar. El 2025 es de consolidación. Entonces, sí van a iniciar algunos nuevos hospitales del Seguro Social, particularmente en el norte del país, pero vamos a consolidar lo que tenemos. ¿Cómo lo vamos a consolidar? Bueno, garantizando que todas las unidades de salud, todos los hospitales tengan el equipo necesario, tengan los médicos, las médicas, los trabajadores de salud necesario, que estén funcionando perfectamente todo lo que hasta ahora está y que haya mejoramiento de los centros de salud, de los hospitales y garantizamos su operación adecuada. Y la otra es garantizar a las y los trabajadores del ISSSTE, trabajadores de la salud, que puedan tener salarios equivalentes a los del Seguro Social, que ya no se queden rezagados. Ya Martí se va a encargar de platicar con ustedes cómo vamos a desarrollar este programa. ¿Cuántos recursos va a tener el ISSSTE para ello? Cerca de 10,000 millones de pesos este año, para poder hacer esta renivelación de los trabajadores del ISSSTE, particularmente los trabajadores de la salud. ¿De dónde va a venir este recurso? Pues fíjense que ya encontramos qué salida le vamos a dar a los fideicomisos de la Corte. Y entonces de los fideicomisos de la Corte todo o la gran mayoría pues va a ir para el ISSSTE. En vez de que se quedaran para los trabajadores de la Corte, los ministros, porque era para los de arriba, porque no es cierto que esos fideicomisos eran para los trabajadores del Poder Judicial, los miles de trabajadores que tiene el Poder Judicial. Si no se quedaban solamente pues en la parte de arriba. Entonces, en vez de que haya privilegios, pues los convertimos en derechos. Y entonces ahora el ISSSTE va a tener suficientes recursos para poder dar salarios justos a las y los trabajadores del ISSSTE. Como bien anunció Martí, pues además vamos a hacer la clínica es nuestra en el ISSSTE. ¿En qué consiste? Porque es importante. Ustedes sabrán, los trabajadores, las trabajadoras del ISSSTE, que cuando el gobierno dice, bueno, vamos a licitar, se va a asignar una empresa, llega la empresa y a veces pues no se cumple la mitad. No estoy criticando a las empresas constructoras, pero a veces no queda bien porque se hace centralmente la licitación y tiene muchos problemas. Entonces, ¿cuál es el modelo de la clínica es nuestra? Se van a juntar los derechohabientes y junto con ustedes y los directores de los centros de salud van a decir, ¿qué necesitamos? Ah, pues se necesita impermeabilizar, se necesita comprar este equipo, entre todos, y entonces se le da el recurso a un comité de los derechohabientes,
que tiene su comité de vigilancia. Y entre todos deciden dónde compran, cómo compran, y de manera inmediata, en muy pocos meses, pues van a tener mejorada el centro de salud, la unidad de medicina familiar. La clínica es nuestra, que por primera vez lo van a tener todas las unidades de medicina familiar del ISSSTE. Antes solo era para el IMSS Bienestar, ahora va a ser para el IMSS Bienestar y para el ISSSTE, y de esa manera este mismo año pues vamos a tener mejoras sustantivas en los centros de atención de primer nivel. Entonces es mejores condiciones laborales, mejores centros de salud, y la otra son los derechos de los trabajadores también. Y ahí estamos haciendo pues una medida muy importante para el FOBISSSTE, que ya lo mencionó Martí. Muchos de los que tienen créditos del FOBISSSTE ya pagaron 4 veces su crédito y siguen pagando y no terminan de pagar su vivienda. Pues eso ya se acabó ahora, porque ya entra el FOBISSSTE a prácticamente o congelar o quitar la deuda, es decir, a que sea justo, a que no, si ya pagaron 2 veces su casa en términos reales, de inmediato se les dan las escrituras de su vivienda y ya no tienen que pagar absolutamente nada más. Y ahora el FOBISSSTE, porque después dicen, tengo un crédito del FOBISSSTE, me dan tanto, y luego ¿dónde voy a conseguir vivienda? Si las viviendas están muy caras. Pues ahora el FOBISSSTE va de nuevo a construir unidades de vivienda social, para que pues los trabajadores del Estado puedan tener nuevamente acceso a una vivienda digna. Eso es lo que estamos recuperando. Por eso digo que estamos recuperando a las instituciones públicas, a revalorar, a reconocer el trabajo de los trabajadores del Estado, a revalorar, a reconocer el trabajo de los trabajadores del Seguro Social y de las instituciones de salud, de los maestros, de todos los trabajadores y de lo que representan las verdaderas instituciones públicas. Eso significa que estamos recuperando los derechos del pueblo de México. Cualquier mexicano o mexicana debe tener derecho a una alimentación saludable 3 veces al día, por eso hemos luchado durante tantos años. Debe tener derecho al acceso a la salud, debe tener derecho a la educación, desde la primera infancia hasta el posgrado. Si lo quiere realizar, cualquier mexicano o mexicana debe tener derecho a la vivienda, debe tener derecho a lo mínimo indispensable para poder ser feliz. Y eso es lo que estamos garantizando con la 4ª transformación de la vida pública de México. De eso se trata, de rescatar, recuperar y otorgarle los derechos al pueblo de México. Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Aprovecho que estoy en Hidalgo para decirles que en abril inicia la construcción del Tren México-Pachuca. Queremos terminarlo en menos de 3 años, que ya esté funcionando. Por supuesto, la carretera a la Huasteca, que una parte la inició el presidente, otra la está haciendo Julio y otra parte la vamos a hacer nosotros, hasta San Luis Potosí e incluso hasta Tampico, que quede la carretera. Vamos a terminar una parte que se quedó pendiente de la refinería de Tula, que también va a ayudar a disminuir la contaminación. La planta termoeléctrica de Tula, que usa combustóleo, va a usar gas natural en cerca de 2 años, ya va a disminuir la contaminación, eso es algo importantísimo. El saneamiento de todo el Valle del Mezquital es parte del proyecto de la zona metropolitana del Valle de México, y un plan de justicia especialmente para quienes viven en el Mezquital. El saneamiento de Tula, del río Tula, vamos a sanear completamente el río Tula, ya se está trabajando en ello. Y ahí en Tula vamos a construir, donde se está terminando, bueno, donde iba a ser una refinería, ¿sí se acuerdan de eso?
que construyeron media barda. Bueno, ahí en una parte se está construyendo un hospital del Seguro Social, el que lamentablemente se inundó en aquella terrible inundación de Tula. El presidente López Obrador empezó su construcción, nos va a tocar terminarla, reubicándola ahí en ese terreno, pero es un terreno muy grande, de cerca de 700 hectáreas, ¿verdad? Entonces ahí hemos decidido, junto con el gobernador, hacer la construcción de algo que es único en el mundo. Se va a llamar el Centro de Economía Circular. Vamos a reciclar toda la basura, pero de forma que no genere contaminación. Entonces, con la última tecnología que hay en cualquier lugar del mundo y con tecnología que se ha desarrollado en el país, vamos a hacer ahí el Centro de Economía Circular. Va a generar empleos, muchos empleos para la zona, no solo en su construcción, sino en su operación. Y otra parte pues la vamos a dejar para un parque, para quienes viven en esta zona. Así que ya muy pronto lo vamos a presentar. Como ven, pues queremos mucho a Hidalgo, queremos mucho a Julio Menchaca y los queremos mucho a ustedes. ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Y que viva el ISSSTE! Procedemos con el corte de listón inaugural de la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades de Pachuca, Hidalgo, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del Presidium que le acompaña. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles tengan una excelente tarde.